¿Qué tal amigos? En esta oportunidad voy a explicar un poco de cómo serían los cortes aplicados en pórticos. Yo sé que ya anteriormente expliqué para vigas, sin embargo en este caso va a ser ahora cuando tenemos elementos tipo columna o de repente vigas con cierto ángulo de inclinación que va a conformar luego, como lo estoy denominando, como un pórtico. Vamos a ver unos ejemplos muy básicos en realidad. Digamos que tenemos un pórtico de esta forma, un apoyo fijo, más o menos así. Por acá quizás tenga un apoyo móvil. Y bueno, las diferentes cargas que se le puede aplicar, ¿no? Digamos que tenga cargas distribuidas. Por acá una carga puntual y quizás una carga triangular. ¿Qué sucede en este caso? Por lo general lo que se halla en estos casos va a ser los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Pero para eso yo debería encontrar obviamente las reacciones, ¿no? Yo sé que un apoyo fijo va a tener dos reacciones, horizontal y vertical, mientras que un apoyo móvil solamente va a tener una reacción. Entonces, como te has dado cuenta, a ver, vamos a darle un poco de grosor a estos colores. Y bueno, una vez que yo encuentre las reacciones aplicando las condiciones del equilibrio, tendría que aplicar corte porque es el método que a veces también nos indica, ¿no? Aplicar el método de cortes o el método de secciones para de esa forma generar las ecuaciones, ¿no? Ya sea para fuerza normal, fuerza cortante y momento flector, porque eso es lo que se va a producir cuando nosotros queramos cortar algún tipo de sección o elemento en particular. Bueno, lo más tradicional es que ustedes digan acá, voy a aplicar un corte esta parte y este va a ser mi X. Pero ese X, ¿cómo lo estás viendo? Obviamente lo estás mirando de esa manera, ¿no? Porque esto es como si fuese el eje y todo esto de acá es el eje X. ¿Qué es lo que hago? Coloco, ¿no? Digamos así, corte 1, 1, donde el intervalo va a ser prácticamente de 0, desde este punto, y digamos que tenga una altura de 6 metros, ¿no? Una altura de 6 metros, de 0 a 6. Y vuelves a dibujar el mismo elemento, la columna, el apoyo fijo, con las reacciones que tú ya has encontrado, ¿no? Yo voy a colocar acá nada más fuerzas, suponiendo que son ya las reacciones. Y coloco la carga distribuida, digamos que sea una carga distribuida de 3 toneladas sobre metros. Lo coloco de esta manera. Y como he aplicado este corte, yo lo estoy evaluando de izquierda, esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. Cuando evalúo un corte para un tramo de izquierda a derecha, recuerda que los esfuerzos que se producen en ese punto va a ser de esta forma. La cortante hacia abajo, el momento en sentido antihorario y la fuerza normal que sale del nudo, ¿no? Hasta ahí lo que hemos hecho solamente es identificar los esfuerzos internos que se estaría produciendo en ese punto en específico. Y lo único que tenemos que hacer nada más es generar nuestras tres ecuaciones, que va a ser la ecuación de para la fuerza normal, cortante y momento. En realidad esto de acá ya no lo voy a explicar tan a detalle porque esto ya le corresponde al tema de diagramas en vigas para generar sus ecuaciones. Pero como les indiqué, hay formas muy rápidas de calcular estas ecuaciones. Por ejemplo, para la fuerza normal tienen que ser fuerzas que actúen en ese mismo eje, ¿no? Fuerzas, en este caso, si lo veo así, va a ser una fuerza horizontal. Y acá la única fuerza horizontal va a ser la reacción que se está produciendo en este punto, sino porque es paralelo a esta fuerza. Cuando una fuerza tiene el mismo sentido de corte, se le va a corresponder una fuerza negativa. Acá también la fuerza cortante viene a ser, en este caso, las fuerzas verticales. Acá tendría que encontrar la fuerza resultante, que yo sé que es X. Tengo que multiplicar, ¿no? 3 por X, finalmente me va a dar 3X. Y este se ubica en su centro de gravedad, que sería a X medios. Por eso les dije, ya no voy a ahondar mucho a detalle, pero para calcular estas ecuaciones, si la cortante va en el mismo sentido al corte, va a ser negativo. Pero si esta cortante va en el otro sentido, digamos hacia arriba, ahí sí sería positivo. Y colocamos nada más. Y finalmente el momento también es lo mismo. Acá hay una fuerza vertical que produce un momento hasta el corte. ¿En qué sentido? Antihorario, ¿sí o no? Y tiene el mismo sentido del corte, por lo tanto va a ser una fuerza, o mejor dicho, un momento en sentido negativo. Si de repente la reacción me daba hacia arriba, me produce un momento hasta el punto de acá del corte, un momento horario. Y este momento horario es opuesto a este momento que se está evaluando en el corte, y ahí sí sería positivo.
Bueno, ya no quiero estar tampoco mareándolos un poco en este aspecto. Solamente vamos a identificar cómo serían esos cortes correspondientes. Entonces te diste cuenta que el corte 1 es muy sencillo. Pero ¿qué sucede ahora? Luego tendríamos que evaluar un segundo corte, que más o menos estaría por acá. ¿Y por qué lo estoy tomando en esta parte? Porque los cortes se generan cuando existe una variación de cargas. Empezamos en esta columna, que es todo esta longitud, y luego ahora voy a evaluar el otro tramo, ¿no? Digamos que ese es el punto A, el punto B, C y D. Ya evalué el tramo AB, ahí lo tengo. Ahora falta evaluar el tramo BC. Para eso he aplicado este corte. Y cuando aplico este corte, ahora yo lo estoy viendo de esta forma o de esta perspectiva. ¿Y dónde comenzamos? Desde el tramo B, o sea, en 0. Y el corte hasta acá, porque justamente acá existe una fuerza puntual que en este caso me estaría a mí generando también otro corte. Cuando existen variación de cargas, se va a tener que aplicar otro corte. Entonces, para este corte de aquí, sería hasta esta parte X, ¿no? Voy a colocar mejor de manera ordenada el tramo BC, que va a corresponder al corte 2. El intervalo va a ser de 0, desde el punto B, hasta la fuerza puntual, porque si te das cuenta acá estamos tomando otro corte. Digamos que esta distancia hasta acá sea de 5 metros. Coloco de 0 a 5. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a dibujar la misma estructura, más o menos hasta acá. El apoyo fijo, las reacciones, las cargas distribuidas. Hasta este punto de acá, porque acá justamente estamos aplicando el corte. Cortante hacia abajo estamos evaluando de izquierda a derecha, así que va a ser lo mismo, ¿no? La cortante hacia abajo, momento antihorario y fuerza normal hacia fuera de este punto. Ahora sí. Entonces hasta esa parte lo que tenemos que hacer nada más es volver a generar nuestra ecuación de fuerza normal, cortante y momento. Tengo que volver a ir acá a la fuerza puntual o la fuerza resultante, perdón, y de esa manera encontrar cuánto es la distancia para la fuerza cortante, generar las ecuaciones, como también para las fuerzas normales. Pero hay otra forma de aplicar el segundo corte y no tomando en cuenta quizás toda esta parte de acá, con las reacciones, con la columna, con la carga distribuida. Hay una forma que se llama o que se le denomina equilibrio estático, que lo he explicado de repente en algunos videos, así que tomen en cuenta mucho ese aspecto. Si yo quiero aplicar este corte del tramo BC y hacerlo más sencillo, solamente tomo el tramo BC. Pero tú sabes que en el punto B se va a generar cortante, normal y momento. Y yo tengo que encontrar esos tres esfuerzos. ¿Cómo lo encuentro? Simplemente es cuestión de aplicar, o mejor dicho, particionar la estructura. Yo lo trabajo de esta manera. Columna. El punto B es un nudo que está prácticamente conformado por el tramo BC y BA. Así que se le va a dibujar como un pequeño nudo. Y luego comienza el tramo BC, pero el tramo BC obviamente hasta ese corte, no hasta el punto C. Solamente he colocado BC para tener una referencia, porque en el tramo BC se va a aplicar dos cortes. ¿Y qué sucede acá? En el apoyo fijo sé que existen dos reacciones, ¿no? Vamos a inventar cualquier valor. Digamos que esto sea 10 y esto de acá sea, no sé, 5. La carga distribuida, recuerda acá, que era 3 toneladas sobre metros por 6, ¿sí o no? Porque es la distancia o la altura. 6 por 3 me va a dar 18, la fuerza resultante. ¿Qué más? A ver, por lo que veo hasta ahí no hay ningún problema. ¿Y qué sucede? Esta fuerza de 10 va hacia arriba. Por equilibrio en este punto debería ser hacia abajo, ¿sí o no? 10. A esto acá lo voy a mover para que me alcance un poco más de espacio. Hasta ahí. Y luego este 10 pasa al nudo. Acá también 10 y finalmente el 10 se estaría ubicando en esta parte. Una forma más sencilla sin tener que hacer esto. Solamente sé que actúa una fuerza vertical hacia arriba. Entonces es como si este 10 lo estuviera trasladando hasta este punto. Pero ¿qué hubiese sucedido si en el nudo de repente, no sé, nos digan que acá hay una fuerza o una carga puntual de 15? Entonces yo voy a tener que colocar esa carga puntual de 15 en este punto. Sería así, 15.
¿Y qué sucede? 10 hacia arriba, pero hay un 15 hacia abajo. Para que haya equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, si 10 es hacia arriba y 15 hacia abajo, ¿quién es mayor? Obviamente el de 15. Así que debería existir acá una fuerza cortante hacia arriba, que valga 5, para que de esa manera exista el equilibrio. 15 hacia arriba y 15 hacia abajo. ¿Y qué sucede con este 5 de acá? Se tiene que equilibrar en el punto de acá. Si este 5 es hacia arriba, acá debería ser hacia abajo. Hasta ahí he equilibrado lo que es la fuerza cortante. Falta la fuerza normal. Acá hay un 5, un 18. Por equilibrio, ¿cuánto debería valer acá? Debería ser 13, ¿sí o no? Para que sumado con 5 me dé 18. Y tiene que ser hacia arriba, obviamente. 13 hacia arriba, acá sería 13 hacia abajo, ¿no? Si lo miro desde esta perspectiva. Y este 13 en este nudo de acá, o en este punto, sería hacia arriba, ¿no? En el sentido opuesto. Y finalmente ese 13 se estaría equilibrando en esta barra hacia la derecha. A ver, vamos a ordenarnos. Ahí está. ¿Y qué falta equilibrar? Nos faltaría el momento. Este momento solamente es aplicar una condición en este punto. Más o menos lo vamos a hacer así, a detalle. Este 5 y este 18. 5 por toda esta distancia. ¿Cuánto es? 6 metros. 5 por 6 me va a dar 30. 18 por, se ubica en su centro de gravedad. Si todo este 6, la altura en su centro de gravedad sería a 3 metros. 18 por 3, ¿cuánto es? Nos estaría dando, si no me equivoco, a ver, 18 por 3, 8 por 3, 24, 8 por 3, 4, 5, 54. Entonces, ¿en qué sentido le va a corresponder? Obviamente, como va hacia abajo y le estoy tomando momento en ese punto, va a tener el sentido antihorario, 54. ¿Y qué sucede ahora sí? Para equilibrar, ¿en qué sentido debería estar el momento? 30 horario, 54 antihorario. ¿Quién está ganando? Obviamente el sentido antihorario. Entonces tendría acá que restar. 54 menos 30 sería 24. ¿Pero en qué sentido le corresponde? El del mayor. Sería así, antihorario 24. Pero por equilibrio, en este punto debería ser en sentido horario. 24. Ese 24 que es acá horario, pasa acá en el otro sentido. Igualmente aquí, en el otro sentido. Y finalmente en el otro sentido. Hasta ahí lo que he equilibrado son todos estos esfuerzos hasta este punto y solamente tendría que colocar la distancia de X. Ahora sí, aplico el corte de izquierda a derecha, la cortante hacia abajo, momento antihorario y fuerza normal hacia la derecha. Y si te das cuenta ya se vuelve algo más sencillo, solamente estás evaluando este pequeño tramo, sin tomar en cuenta las otras distancias, las otras fuerzas. De repente algunos dirán, pero es más difícil, es más largo. Bueno, te voy a decir lo siguiente, que de repente va a haber ejercicios donde hayan más cargas o sea más complicado y sí sería conveniente entonces tener que aplicar esto. Y acá se vuelve más sencillo, mira, ¿no? Generar la ecuación de la normal, cortante y momento. Y bueno, así como les digo, sucede en diferentes pórtigos, ¿no? Aplicando lo que viene a ser los cortes. Y lo mismo puede suceder con esta parte, ¿no? Puedo trabajar de derecha a izquierda como también de izquierda a derecha. Vamos a ver otro ejemplo que se produce cuando calculamos o tomamos en cuenta cortes. He visto mucho este tipo de ejercicios que tienen un tramo inclinado, más o menos así, con un apoyo móvil. Recuerden que acá estamos evaluando estructuras isostáticas. Digamos que acá tenga una carga puntual, por acá también otra carga puntual y una carga distribuida. Tranquilamente yo puedo aplicar los siguientes cortes: corte 1, corte 2, corte 3, corte 4 y corte 5. Para el corte 1, fácil. Corte 2 también. Pero ¿qué sucede en el corte 3? En el tramo inclinado. Sí, normal que algunos lo apliquen de esa manera. Ahí lo tenemos. Pero recuerda que el corte siempre se toma en cuenta cómo está referenciado ese eje. Si ese tramo es inclinado, entonces los esfuerzos van a tener esa inclinación en ese sentido, ¿no?
Así le va a corresponder. Cortante, fuerza, tiene que ser perpendicular, fuerza normal y momento. Los tres esfuerzos que se producen en ese punto. ¿Y qué sucede? Yo coloco acá mi distancia de X, porque acá comienza el otro tramo. Digamos que este sea A, B, C y D. Y el X, el intervalo, le va a corresponder desde el punto B, que no conozco cuánto sería, o bueno, digamos que este es 3 metros, eso también que sea 2, estas distancias, a ver, este de aquí que sea 2 también, y acá 3. Entonces el punto B es el punto de inicio, entonces acá sería X de 0 a hasta el punto, bueno, sería hasta el punto de acá porque hay una carga puntual. ¿Cuánto vale el tramo BC? Puedo aplicar lo que es Pitágoras. Se dan cuenta este triángulo de acá. La altura del 2, la base 2. Es un triángulo de 45 grados, ¿no? Porque los catetos son iguales. Entonces, como si fuese K. Y acá es K raíz de 2. En otras palabras, 2 raíz de 2. Pero 2 raíz de 2 es toda la distancia. Yo nomás quiero hasta el punto medio. Solamente sería 2 raíz de 2 dividido entre 2. Finalmente me va a quedar raíz de 2. Y colocamos, ¿no? Raíz de 2 sería la distancia. Y lo que hacen acá quizás de repente, ¿no? Porque yo encuentro la reacción vertical, la reacción horizontal. Tendría que encontrar la distancia, que estaría hasta ese punto. Eso es cuando yo aplique de repente para la fuerza normal, cortante y momento. Para la fuerza normal tienen que ser fuerzas que tengan ese mismo eje. Y estos de acá no tienen ese mismo eje. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que descomponer, ¿no? Descomponer de esta manera, acá también, con tal que esta fuerza ahora sí tenga la misma referencia que la fuerza normal, como también la fuerza cortante, ¿no? Así que también se vuelve un poco emborroso, ¿no? De repente algunos dirán, pero ¿cómo se podría hacer eso? También sucede con el momento. Hasta acá es 3 y esta distancia de acá en realidad no lo conozco, ¿sí o no? ¿Cómo podría hallar esa distancia? Recuerda que este es X, ¿no? A ver, hasta este punto no conozco. Esta base no lo conozco, no conozco esta altura. ¿Y para qué meternos en tantos problemas? Lo que mayormente se hace acá es descomponer nada más este tramo de acá. Yo sé que este es X, pero puedo encontrar un ángulo. Y acá sería X coseno de alfa. Y esta altura sería X seno de alfa. Para que luego esta fuerza, que es vertical y horizontal, si me pide momento, sería esta fuerza por la distancia hasta el punto de acá, que sería 3 más X seno de alfa. Igual sucede con la otra fuerza, por la distancia hasta el corte, que sería X coseno de alfa. Hay que saber bien cómo trabajar ese tipo de tramos, como le menciono. Tengo algunos videos donde explico también un ejercicio, pero más que nada es para que tomen en cuenta esto de acá. Y por último, para no hacer todo esto, quiero hacerlo un poco más fácil todavía. Bueno, dibujas nuevamente el tramo y lo que ya les expliqué anteriormente, equilibrio estático. Hay una fuerza puntual y acá el corte, ¿no? Cortante, momento, normal. Lo que hago es solamente equilibrar, ¿no? Hasta este punto. Fuerza vertical hacia arriba pasa de esta manera. Fuerza horizontal se tendrá que equilibrar con este. No sabemos cuánto sería la suma o la resta. La cosa es que debe pasar la fuerza horizontal hasta ese punto. Como también el momento. Cuando llegue hasta esta parte, te vas a dar cuenta que todavía tendría que hacer unas modificaciones, ya que estas fuerzas que he trasladado son verticales y horizontales, y a mí no me conviene eso, quiero que sea de esta manera. Y acá ya se vuelve más fácil, bueno, el ángulo que les dije anteriormente, encuentran este ángulo, lo complementan, si todo este 90, 90 menos este ángulo, y así sucesivamente hasta encontrar el ángulo correcto, y de esa manera ya esto yo puedo descomponerlo. Sería horizontal viéndolo desde este eje y vertical. Y ahora sí, ya tienen la misma configuración y pueden encontrar la ecuación de la normal, cortante y momento. Hay muchas formas, como les digo, hay que saber bien
qué tipos o al menos qué estrategias podemos tomar. Vamos a ver otro ejemplo más. A ver, más o menos podría ser de esta manera. Quizás una rótula por acá, un apoyo empotado y un apoyo móvil. ¿Qué cargas podemos encontrar? Quizás cargas distribuidas, una carga puntual y una carga de momento quizás en este nudo. Voy a ponerle Q, M y una fuerza P. ¿Cuántos cortes se pueden evaluar en este ejercicio? Acá hay 1, 2 y 3. Con 3 cortes es suficiente. Corte 1 es lo más sencillo y ahora viene el corte 2. Hay que saber desde qué intervalo también. Vuelvo a copiar el mismo ejemplo, más o menos hasta acá. Sé que el apoyo móvil va a tener una reacción que ya posteriormente lo podemos encontrar. La carga distribuida. Y esta parte de acá se va a tomar de esta manera. Es casi similar al ejercicio anterior que expliqué, solamente que acá es como si estuviera volteado. Acá hay una carga de momento. Y acá serían los esfuerzos internos. Cortante, momento y normal si lo veo desde esta perspectiva que es de izquierda a derecha. Ahí está. Como les dije, podemos descomponer esta parte de acá. Encontramos el ángulo que se origina en esa parte. Sería x coseno de alfa y x seno de alfa. Y ahí puedo encontrar la misma ecuación como les digo. Como también pueden hacer el equilibrio trasladando todos los esfuerzos hasta este punto de acá, ¿no? Que como les digo, acá se va a trasladar cortante, fuerza vertical, fuerza horizontal y momento. Con el mismo momento que está acá también hay que tener mucho cuidado, tenemos que equilibrar nada más. Y como este corte tiene esta configuración, tengo que yo amoldarlo, encontrando el ángulo para poder descomponerlo de esta manera. ¿No? No es nada complicado, como les digo, hay que tomar mucho en cuenta esa parte. Hay muchísimos pórticos en realidad, donde siempre la duda va a ser esa de ahí. Por más que nos pongan pórticos con diferentes apoyos, diferentes cargas, qué sé yo, hay un montón en realidad de ejercicios, pero siempre nosotros debemos saber cómo podemos empezar, qué parte quizás sería más fácil, y bueno, así sucesivamente. En los volados siempre es lo más sencillo, aplicamos un corte y ahí tomamos en cuenta esa parte. Igual sucede en este otro extremo, y así puedo seguir generando más diferentes tipos de cargas, perdón. Y bueno, de repente pueden haber otros ejemplos. A ver, déjenme recordar alguno de estos. Me imagino que podría ser así, que he visto bastante. Si no me equivoco es así. Por acá está el apoyo móvil, apoyo fijo. Y existen cargas que se trabajan de esta manera. Lo único que se hace en estos casos, como les digo, es transformar esta carga distribuida en este nuevo tipo de cargas. Pero eso se va a evaluar cuando ya encontremos los diagramas de fuerza cortante, momento flector o fuerza axial. Se va a transformar en este tipo de carga distribuida, donde esta parte de aquí debe ser paralelo al tramo, ¿no? Para el cálculo de reacciones no va a haber ningún problema, puedes tomarlo como si fuera una carga distribuida con toda su longitud, haya la fuerza resultante y con eso puedes trabajar para encontrar las reacciones. Pero ya para los diagramas tenemos que emplear este tipo de cortes. ¿Y cómo se podría calcular el diagrama de fuerza cortante en momento efector? También ya lo expliqué en otros videos. Cuando yo hago un corte, no me va a servir esto de acá. Yo tengo que transformarlo en este tipo de carga distribuida. Así. Pero como les digo, ya en otros videos lo he explicado detalladamente. En esta ocasión no quiero resolverlo nuevamente. Por eso les digo, solamente acá vamos a evaluar
cómo serían los cortes que más o menos nosotros podríamos emplear, ¿no? Un corte de esa manera, un segundo corte y acá le va a corresponder un tercer corte, ¿no? Que posteriormente se debe evaluar cuando yo ya configure este tipo de cargas. Y bueno, de esa forma entonces hemos calculado lo que viene a ser los cortes aplicados para pórticos. Pueden haber muchísimos ejemplos más. Si tienen algunas otras dudas o de repente alguna consulta, pueden escribirnos. Y con todo, o mejor dicho, con toda la disponibilidad posible, lo podemos evaluar. Conmigo será hasta un próximo video.